buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, mientras estamos expresando estas palabras, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, se expone ante el Congreso y va en busca del voto de confianza que establece la Constitución para que un nuevo gabinete empiece su gestión. Necesita un voto de confianza. Bueno, este es el cuarto gabinete que ha nombrado el presidente Castillo. Y de alguna manera todos los problemas presentes en los anteriores gabinetes, es decir, cuestionamientos de ministros, ministros sin formación profesional, sin idoneidad para el cargo, finalmente el Estado es de todos los peruanos, decimos ministros sin viabilidad, están presentes en este gabinete. Y en medio de esto una serie de cuestionamientos contra el gobierno que se acumulan uno tras otro. La pregunta que surge es, ¿el Congreso otorgará la confianza a este nuevo gabinete? La mayoría republicana que suele formarse para enfrentar el proyecto de la Asamblea Constituyente le otorgará la confianza. Bueno, esa es una pregunta de absolver, pero el otro asunto es, ¿se debe otorgar la confianza a un gabinete en estas condiciones? ¿Acaso no de alguna manera se está jugando la famosa bala de plata que suelen plantear algunos analistas? Si el Congreso no otorga la confianza a un gabinete, digamos, queda en el disparadero ante la posibilidad de una nueva cuestión de confianza en la que se juega la posibilidad de la disolución del Congreso de acuerdo al mandato constitucional. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Popular Cristiano, ex candidata presidencial, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Le decimos buenas tardes, doctora Flores Nano, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Mr. Andrés, encantada. Bueno, la oposición debe otorgar el voto de confianza, ¿qué responde usted ahí? Hay un tema ético y un tema político. A ver, desde el punto de vista ético no hay duda que este gabinete es inaceptable. No se ha producido ningún cambio, sacan al ministro de Transportes y entra su segundo, de modo que el primer ministro ha sido de lo más confrontacional en ese tiempo, aunque ha edulcorado su mensaje en los últimos días, señalando incluso que no piensa, claro, que no pensaba el gobierno plantear la Asamblea Constituyente, pero que si el pueblo lo pide, ¿qué vamos a hacer? De modo que desde un punto de vista ético este gabinete es insostenible. Ahora, creo que podrían haber habido algunas decisiones tácticas, no sé si las han conversado, por ejemplo, una abstención muy importante en votos, con lo cual queda el gabinete un poco en salmuera, ¿no? A la espera de una segunda votación, y eso puede generar algún clima político. Las cosas tienen que medirse con prolijidad, porque estoy entre quienes creen con toda claridad que el problema no es el gabinete, sino el presidente. Es la jefatura del gobierno, no el gabinete en sí. Y por otro lado, que hay que preservar el Congreso, hay que cuidarlo. Finalmente, con todas sus debilidades, es el espacio donde se puede seguir haciendo una cierta resistencia y encaminando las cosas para la solución final. De modo que es un tema que hay que mirar desde un punto de vista táctico. Ya te digo que yo creo que un importante voto de abstención sería interesante, es una señal. Nadie se compromete y simultáneamente veamos cómo se comportan los que sí parecen coaligados, que suman unos 40 y tantos votos de todas maneras, ¿no? O sea que con una abstención masiva y con 40 y tantos votos se crea una situación difícil, pero probablemente el gabinete pase, ¿no? O sea, no sé si hay todo este cálculo y este análisis hecho con prolijidad. Bueno, y es que detrás de esta situación hay una especie de empate. Yo calificaría una especie de empate entre el gobierno y la oposición. Por ejemplo, doctora Flores Nano, el gobierno no puede hacer su constituyente, no puede implementar ninguna medida económica contra la Constitución. Claro, está avanzando en colectivizar las relaciones laborales. Eso es porque la oposición todavía no ha puesto el foco ahí, ¿no? Pero por otro lado, la oposición tampoco puede vacar al presidente. No hay los votos suficientes. Entonces, en esta situación que se prolonga, ¿no? Pareciera que tanto los operadores del gobierno, de Perú Libre, como de la propia derecha, empiezan a, no sé, a tener más oficio. Ya no veo en la oposición voces un poco radicalizadas que dicen no a la confianza, no hagamos que este gabinete pase, como sucedía en los primeros gabinetes, ¿ya? Hay ahora un silencio más. Y bueno, en el caso del gobierno,
En el caso del gobierno, bueno, han conseguido los votos que neutralizan la vacancia. Eso revela que los oficios van incrementándose en ambos lados, ¿no cree usted? A ver, pero ese es un escenario realista, lo admito, y creo que es un buen diagnóstico del hoy. La gran pregunta que debemos hacernos ¿es sostenible este empate, esta neutralización recíproca? Yo creo que no. De ninguna manera. Yo tengo que decir en beneficio del Congreso, con todos sus defectos, y por eso creo que es una institución que con todas sus limitaciones hay que preservar, que han logrado en estos meses, en estos 7 meses, algunos puntos interesantes de contención. A eso comentábamos en un programa anterior, se suma la enorme incapacidad del propio gobierno y sus contradicciones que han hecho que el plan maximalista, de momento, no pueda imponerse. Esa es la realidad de estos 7 meses y medio. Sin embargo, no solo hay un enorme deterioro económico, continúa la penetración a través de los prefectos de su plan de vinculación a la sociedad. Como tú bien dices, ahora han entrado en el capítulo laboral y así hay una serie de movimientos. Hay un copamiento de mediocridad, pero copamiento del Estado que ya se está viendo, por supuesto, en los actos de corrupción, pero a su vez en los nuevos aliados tácticos. Esta cosa con los chinos y la construcción es muy ejemplificadora. O sea, hay un nuevo club de la construcción, ¿no? Un club sino cajamarquino, sino chotano, no sé, pero hay un nuevo club de la construcción. Entonces, todo esto está pasando mientras en efecto los faroles están puestos en Carelín, en las denuncias, en la vacancia. Y simultáneamente de nuestro lado hay que reconocer también que ellos han logrado aparentemente a la fecha unos 40 y tantos votos que impiden llegar a los 87. Entonces es un escenario muy complicado. ¿Es posible mantenerlo por 4 años y medio? A mí me parece imposible. Pero hay que entonces seguir en muchos campos de acción en simultáneo. Creo que, por ejemplo, lo de la marcha del sábado ha sido importante. Claro, un regresar a las calles. Sigue siendo, desde luego, un movimiento, lo hemos comentado también, un movimiento más mesocrático, más urbano. Han habido manifestaciones en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en Arequipa, en Huánuco, en Cusco. O sea, hay 7 u 8 regiones del país que junto con Lima se han movilizado y han sido movilizaciones interesantes. Y la de Lima ha sido no la movilización final apoteósica de la toma de la ciudad, pero ha sido una movilización importante. De modo que eso hay que mantenerlo. Estos microplantones que los grupos van haciendo como presencia en la ciudad son también una expresión de una civilidad que sigue vigente. Entonces, eso es muy importante. La búsqueda de mayor unión en la oposición es una tarea a la que no hay que renunciar, pero en ningún momento. Le voy a plantear el tema de la oposición como gran parte de este diálogo, doctora Lourdes Flores, porque creo que ahí está una de las claves de la permanencia de la libertad en el Perú. Pero, digamos, para no ser pesimistas, ¿no? Sí. Yo quisiera plantearle algo. Yo, cuando converso con algunos amigos chilenos, ¿no? Ellos comparan la realidad del Perú y Chile, 2 milagros económicos de América Latina, de los países emergentes, que han llegado a tener gobiernos comunistas. Impresionante el resultado. Así es, impresionante. ¿No? Impresionante. Entonces, cuando converso con ellos, ellos señalan su admiración por la resistencia de la oposición peruana en el sentido siguiente. Han logrado que un gobierno recientemente electo no pueda implementar su constituyente. Generalmente, los gobiernos recientemente electos son los que hacen el plan. Claro, tienes toda la viada, así es. ¿No? Tienen toda la viada. Claro, eso tiene sus particularidades, ¿no? Pero aquí la oposición ha logrado evitar eso. Y una ciudadanía movilizada, que también es interesante, ¿no? Estas cosas que ha hecho Luca Gersi, que ha hecho el chico que ha promovido la ley esta de Sastostener, que no me salió el apellido, un chico muy valioso, joven también. O sea, esto y esta movilización, esta preocupación ciudadana por el tema, creo que es importante, ¿de acuerdo? Y los chilenos dicen, nosotros tuvimos que afrontar al contrario, una clase media movilizada por una reforma que mira dónde los está llevando, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, yo podría agregar algo más. En el caso del Ministerio de Economía se ha recuperado la cordura, lo cual, eso no es un regalo de Castillo ni de Perú Libre. Es la movilización de la oposición, es el dólar como actor político, sí, claro. Los mercados como actores políticos,
Entonces uno tiene en el Perú un Ministerio de Economía, un BCR, una Superintendencia de Banca, una institucionalidad económica básica Poderoso. que mantiene el modelo. Claro, se ha perdido energía y minas, producción, porque están bajo el control clientelista del partido político, pero hay que rescatar estos aspectos que han evitado que un proyecto chavista se consolide en el Perú, ¿no cree usted? No, Víctor Andrés, yo creo, y hay que darle el mérito, porque no es un mérito que a cada uno le doy su importancia. El esfuerzo, con todas sus limitaciones que han hecho parlamentarios de la oposición, es muy valioso. Esta coalición que se arma, todavía débil, pero que va marcando resistencia y que incluso logra extenderse un poquito más frente a estos temas álgidos. Luego, el agradecimiento que hay que dar, repito, a estos ciudadanos, hombres y mujeres peruanos de la clase Esas marchas media, fueron decisivas, ¿eh? importantísimo. Y lo que se ve en redes, o sea, hay una reflexión y una preocupación de un pueblo que ha dicho, no, a nosotros tampoco nos van a pasar el tractor por encima. Por eso es que también esta ciudadanía movilizada voltea a veces agresivamente al Congreso y le dice, oye, yo estoy haciendo mi tarea, ¿por qué tú no tienes los votos? ¿No es cierto? Y no se logra comprender también las complejidades de los pequeños mundos y los pequeños intereses y de las movidas, porque tampoco estamos, o sea, tenemos a la inteligencia cubana actuando, tenemos un presidente muy inútil y ya uno no sabe bien si realmente muy manipulable o muy dispuesto a dejarse manipular por otros intereses que parece que sí Uno está no manejando sabe muy si bien. toda la tragedia que sucede es por incapacidad o como parte de un plan coherente. O viveza, ¿no es cierto? Entonces, o en todo caso, de una suerte de compartimentos estancos en que alguien ha tomado el control de los prefectos de Movadef, va haciendo su tarea y de los ministerios que tú has citado, mientras el otro le dice, bueno, pues ya no importa, con tus amigos y tus sobrinos haz los negocios en el Ministerio de Transporte. O sea, esta cosa pues de un manejo absolutamente perturbador, destructor del Estado. Pero, volviendo al tema que nos llama, yo sí creo que ha habido un esfuerzo ciudadano muy digno de ser destacado y muy ejemplificador de una resistencia a ese proyecto maximalista, que sin embargo no está abandonado. O sea, cuando vamos a ver, no me han pasado ese instrumento del discurso, no lo he leído, pero vamos a ver qué dice hoy día. Pero cuando hace unas semanas dijo, claro, nosotros no vamos a convocar a la Asamblea Constituyente, claro que era una declaración con truco, ¿no? Si el pueblo, nosotros no, el gobierno no, si el pueblo lo pide es Pero otra en el cosa, ¿no? discurso, con una mirada rápida, no está la constituyente, no No hay, está, sí, es verdad. O sea, no hay ellos, nacionalizaciones, se nota el tufillo populista izquierdista, pero la claro, cosa va por ahí, ¿no? bueno, es que claro, un gobierno que no tiene ninguna capacidad de generar confianza para que haya inversión, dirá, bueno, lo que tengo que repartir recursos, ¿no? Para que la gente esté más o menos tranquila. Porque todavía además buscan mantener esa base social. Yo creo que hay una evolución en las regiones muy importante, incluido el sur, muy importante. O sea, usted señala que el sur, para ser concretos, se está volviendo opositor claramente contra el Yo gobierno. creo que va avanzando, ¿no? Sí, O sea, no diré que, no voy a negar que todavía haya una base de respaldo en el sur fuertemente y todavía en sectores rurales, pero es evidente que las poblaciones que confiaron esperanzadamente, esas voces además que se oyen, que se manifiestan en la Sierra Central, en Ayacucho, en la propia Cajamarca, de gente que de buena fe pensó, bueno, pues llega un cambio, es el maestro rural, ¿no? es el hombre andino como yo, y de pronto se dan cuenta, pues esto es o sea, que acá no hay nada, que no ha pasado nada en sus vidas y que el riesgo de perder el trabajo o la pérdida del trabajo ya se produjo, que los chicos siguen la misma situación de abandono, que nada ha mejorado en la salud. Entonces ya comienza a haber una reacción de las necesidades concretas de una ciudadanía que puso esperanza, ¿no? Entonces Ahora, hay una evolución, pero todavía no estamos aparentemente con la fuerza necesaria para producir el empujón final. Volvemos a tu pregunta inteligente. En esta suerte de bloqueo, ¿podemos convivir 4 años y medio más? Yo creo que sería eso nefasto para el Perú porque no hay economía que resiste esto, ni hay ciudadanía, ni hay población que resista un deterioro que va dándose obviamente día a día, ¿no? Y como usted señala correctamente, la economía es la que va a mandar en este proceso. Por ejemplo, este año, por la inercia del modelo, el Perú va a crecer 3.5. No, y por la buena suerte en el sentido que los precios de los minerales son altos todavía, ¿no? Claro, por eso va a crecer el Perú. Digamos, con ese crecimiento no se puede reducir pobreza
la pobreza puede aumentar un poco o se mantiene ahí, pero el 2023, la posibilidad de crecer 3.5 o 3% sin nuevas inversiones es prácticamente cero. Entonces, mira, no podemos llegar, la falta de empleo, el aumento de pobreza, van a cambiar esta situación, para bien o para mal. las declaraciones el otro día de Julio Velarde autodefiniéndose, y hay que agradecérselo como gesto patriótico, autodefiniéndose como el llamado a generar confianza. Él dice, ¿no? Mi misión como presidente del Banco Central es procurar que en medio de toda esta incertidumbre política haya confianza. Él dice con toda razón, ya, yo no puedo hablar de una crisis absoluta porque hay un cierto nivel de crecimiento, buen precio de los minerales, una cierta inercia, pero por supuesto ha puesto el dedo en la llaga, o sea, el país no está creciendo, hay una disminución sustantiva del crecimiento, hay una inercia que se mantiene, y eso hace que en muy poco tiempo... Doctora, y si el 2023 la economía se derrumba, no hay empleo, hay dos caminos. O la gente sale a protestar contra este gobierno, pero de una vez por todas, y esas no son protestas de 50.000. Es decir, Claro. si la gente entiende que hay un gobierno que le paró 3 décadas de crecimiento, yo imagino 1 millón de personas en Lima. Ese es un camino, es una posibilidad. La otra posibilidad es que el gobierno tenga más espacio por el aumento de la pobreza para un discurso populista, para estatizar empresas, para expropiar el sector privado en quiebra. Ese es el otro escenario. Por eso es correcto cuando usted dice esto no puede continuar indefinidamente. Claro, porque además, si nuestra preocupación, y yo creo que la es, la de la mayoría de peruanos que estamos en esta posición, pero además yo también creo que la de los políticos, porque claro, se dice todos están interesados, no, yo creo que hay una genuina preocupación nacional de pensar que la improvisación exacerbada, la coalición de gobierno tan perversa, mira, lo que están haciendo en materia de narcotráfico es peligrosísimo, o sea, y ese es un plan preconcebido, hay que empadronar, hay que ser, este émulo que se tiene de Bolivia, hay que ser concesivos en el sentido que, en fin, ellos no son narcotraficantes, son productores, vas a extender una especie de licencia a productores de 80.000 hectáreas en el Perú, es decir, ¿y eso dónde va a ir? Al consumo interno, por Dios, o va al narcotráfico de todas maneras. Entonces, eso, la penetración ideológica que se sigue haciendo con estos operadores, ¿no es cierto? Que claro, ante situaciones de inseguridad ciudadana, ante este descontento que tú bien señalas, pueden comenzar a ser más activos en una tarea de suerte de grupos humanos organizados, ¿no es cierto?, rondas urbanas organizadas bajo la autoridad del prefecto, en fin. Hay una perturbación ahí que es una perturbación ideológica de un modelo de actuación que es la forma de control. Y finalmente el populismo. O sea, reparto un poco de dinero para que la gente esté tranquila. Es obvio que la gente no va a ver ninguna mejora en la educación este año, no va a haber ninguna mejora en la salud este año, y por supuesto en materia de empleo solo hay decrecimiento. Entonces, doctora, en la vida diaria de la gente no hay ninguna mejora. Ahora, ¿y qué hacemos con la oposición? ¿Cómo se reformula la oposición? Porque, digamos, tiene que haber una oposición con la suficiente flexibilidad para interpretar los momentos, ¿no? Por ejemplo, ahora no hay votos para la vacancia, pero es un dato de la realidad y la oposición tiene que seguir construyendo ese escenario. Pero por otro lado, están las elecciones regionales, ¿no? Y no hay visos de una unidad opositora o al menos de una convergencia, de una sinergia, ¿no? Es decir, de alguna manera yo veo a los líderes que participaron en la campaña electoral pasada actuando como si nada hubiera pasado en el Perú, como si no hubiera un gobierno influenciado por las corrientes comunistas más ortodoxas del planeta en el Perú, con todo el poder del Estado. ¿Cuál es la agenda de la oposición para usted, doctora Flores Nal? No puedo negar, y me incluyo, que todos estamos a veces en la preocupación de querer resolver este tema, llevados por la urgencia y una cierta vehemencia del corto plazo, ¿no? Y no te falta razón que a veces en la vida uno tiene que hacer un pequeño alto y mirar, decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde puedo llegar? No es que hay que dejar de ninguna manera de lado esa batalla, porque yo creo que la oposición tiene que seguir insistiendo en la vacancia,
Creo que la oposición debe seguir trabajando, sobre todo la parte que vendría de esta acusación, que es la parte de la investigación, lo cual va a abrir los lazos con el RUNASUR, los lazos con el Foro de Sao Paulo, la verdadera traición a la patria, que no es solo por supuesto, no es solo la declaración, sino un mecanismo a través del cual se quiere la forjación de un Estado plurinacional. En fin, hay una serie de aspectos de destrucción, de sometimiento por razones ideológicas de la soberanía nacional. Todo eso tiene que seguirse investigando y tiene que actuarse. Pero tienes razón que en paralelo a eso se necesitarían algunos temas de mayor quizás acercamiento a la vida cotidiana de las personas. Porque yo creo que las clases medias en general en el país... Hoy día, doctora Flores Nano, le comento una imagen que me ha impactado un poco. Hoy día la Federación de los Motociclistas fue a respaldar al Congreso. Sí, sí. Eso es una fuerza social poderosísima. Y bueno, se reunieron con la gente de la oposición, con el Congreso. Enhorabuena. ¿No? Entonces, quizá a la oposición le está faltando, a ver, alguna vez yo conversando con un amigo, la única posibilidad de evitar que el comunismo instaure su proyecto en el mediano y largo plazo es el surgimiento de una fuerza republicana que organice a la sociedad de abajo hacia arriba, imitando las formas clásicas de hacer política. Sí, los mototaxistas, los mercados, en fin, los transportistas se forman parte de este proceso. Bueno, no va a haber colectivismo, no va a haber asamblea constituyente ni soñando en el Perú. Yo creo que de hecho, y lo hemos conversado alguna vez, además de los esfuerzos políticos, lo que yo tengo fe impedirá que en el Perú se imponga un proyecto colectivista es justamente lo que ha permitido este modelo económico, una clase media emergente que tiene que defender, que por supuesto es absolutamente crítica porque se ha dado cuenta de un Estado absolutamente ineficiente. Es verdad que no ha pagado impuestos, pero pretendería, pues es un país en el que pretenderíamos todos, y por supuesto que el que más esfuerzo ha hecho, que un país en el que ha habido un crecimiento tan grande, hayan algunos servicios que el Estado atienda con eficiencia, y eso no ocurre. Pero yo creo que esa emergencia que el modelo ha traído en estas décadas es un soporte, es un garante de que no se impongan las ideas maximalistas del radicalismo que proponía el Plan de Perú Libre y que propone la base ideológica que ha dado lugar a este gobierno, ¿no? Esa es mi esperanza, que ahí hay una resistencia. Sin embargo, efectivamente hay todavía en la percepción de mucha gente una sensación que lo político es muy ajeno. Tengo necesidades concretas, tengo preocupaciones inmediatas. Creo que en eso tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir creando conciencia. A mí me gusta cuando en los plantones o en los microplantones, las reuniones más pequeñas, las voces que comienzan a escuchar, la dama de casa, sencilla, normal, que lo que sales del mercado y dice, pucha, todo está subiendo, ¿no? Del taxista que siente que su capacidad de trabajo sigue siendo la misma, pero quizás sus ingresos han disminuido, en fin, eso, o ha subido el precio del petróleo, lo cual lo va a impactar. Todo eso yo creo que va a generar una reacción social mucho más fuerte que va a ser una demanda. Ahora, lo que tú agregas es ya toda una organización política que sí reclamaría, sobre el tema de las elecciones municipales, ya no se pudo hacer alianzas, ha habido demasiado individualismo. Hace algunas semanas varios de los grupos conversaban, y me parece que con inteligencia, por lo menos para encontrar fórmulas de, oye, si hay alguien que está mejor, dejémoslo correr solo, pues abstenciones y presencias. Yo me abstengo ahí donde hay uno de un grupo de oposición, de un grupo democrático que puede salir. Entonces, todavía hay tiempo para construir esas opciones. Ojalá haya conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Y usted se imagina unas primarias de la oposición en la que se elige una plancha presidencial con el sufragio universal de todo, ¿no? Y listas parlamentarias aparte? Bueno, eso sería lo que corresponde. Es un gesto de madurez y además es lo que corresponde, tienes toda la razón. O sea, fíjate, yo no voy a dejar de ser optimista porque creo que cuando uno está en una batalla tiene que pensar que se va a vencer, y yo creo que vamos a vencer. ¿Cuándo exactamente? ¿Cuál es el momento? Es difícil saberlo, hay todas las complicaciones que hemos detallado. Pero siendo optimista y transmitiendo ese mensaje optimista,
Si se logra traer abajo por vías democráticas, constitucionales y pacíficas, lo reiteraré siempre, por vías constitucionales, democráticas y pacíficas, y se logra producir un cambio, es decir, sería imperdonable que quienes han contribuido a que esto sea posible se presenten como si nada hubiera pasado y otra vez 24 juegos y 24 alternativas y 24 posiciones. Sería Porque, imperdonable. doctora, para resumir las cosas, si la oposición o la derecha, lo que se llama la derecha, El ya, centro, centro derecha, que diferenciado del centro ya, vamos a conceder que hay un centro, hubiera presentado una sola candidatura, ni no por estaríamos aquí en el problema. estaría este escenario, Bueno, ¿no? ya, ese es el if, ¿no? Y si hubiera ocurrido, no, por Claro, mil pues, razones no debimos estar nunca este pero escenario. vale mencionarlo Sí, porque sí, está bien, es refuerza verdad. la idea que usted propone, No, no, ¿no? no, y porque eso hay que propiciarlo de todas maneras. Y a eso le sumo otro tema. Si Dios permite que tengamos éxito, vendrá pues una primera etapa de reordenamiento, ¿no es cierto? Para luego ir a unas elecciones en las que ya hemos dicho, y lo comparto plenamente, que sería nefasto, otra vez una dispersión, otra vez una falta de liderazgo, no, eso sería fatal. Pero a mí me preocupa mucho esa etapa intermedia, porque esa etapa intermedia tiene que ser una etapa de un conductor o una conductora con fuerza, con claridad de conceptos y de muchas muy importantes decisiones en un corto tiempo, muchas muy importantes. O sea, esos 8 meses no son 8 o 10 meses, un año, lo que significa el periodo de transición entre el momento en que pudiera caer esto y se convoquen nuevas elecciones presidenciales. Este no es el periodo de Paniagua, no son en No, concepto de... porque ahora existe un comunismo ortodoxo organizado y con aparato estatal. Y yo, esa es una preocupación que tengo y que a veces, claro, uno no tiene tampoco ni la fuerza ni el tiempo para poder ayudar en todos esos campos, pero ese es un campo que está pendiente y que es fundamental. Imaginemos que triunfamos y logramos el cometido por el que estamos luchando hace mucho tiempo de producir un cambio porque consciente y responsablemente creemos que eso es un nefasto para el Perú. Si ese periodo intermedio de transición no aborda temas de fondo, mira, voy a solamente poner uno, inteligencia, labor de inteligencia, una reconstitución de unas tareas de inteligencia, es el sistema de inteligencia en general, pero las labores de inteligencia no se llevan adelante con eficiencia, No reconstruye la seguridad nacional del no Estado. se Es más simple. reconstruye. Exacto. Entonces, ¿qué le entregas como expectativa al votante, al ciudadano que 8 o 10 meses después tiene que votar? Una nueva frustración. Entonces, toda esa es la inmensa complejidad del momento que estamos viviendo. Tú has preguntado varias veces y tienes toda la razón. ¿Se están dando? Creo que no. Creo que estamos un poco concentrados en la urgencia y a veces, pues, de repente el aire necesario también debe ayudar a decir, bueno, sin perjuicio de dejar esto, vamos mirando otros campos y a ver qué se puede ir haciendo. No estaría fácil, desgraciadamente hay demasiado individualismo. En este momento otra vez una nueva candidatitis, o sea, todo el mundo quiere ser candidato, todo el mundo, tú escuchas a uno y dice, bueno, eso no es bueno. Es muy saludable que haya un espacio democrático, incluso que emerjan figuras renovadas, que significan, eso me parece estupendo para el país, pero ojalá finalmente haya la madurez de todo esto, concentrarlo en menos opciones, más unión, un plan corto, de corto plazo más importante. Como diría Vallejo, hay mucho por hacer, es verdad. Muy bien, doctora, le agradezco infinitamente por esta Gracias, al reflexión. contrario, Víctor, como siempre, un gran gusto. No, Encantado. a usted, muy agradecido. Bien, Gracias. amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.